Bienvenidos al dojo al borde del precipicio, soy Ami David. En este video continuamos con la lectura sobre cómo reconceptualizar correctamente las palabras. Recientemente veníamos leyendo una historia para hacer planteamiento de las diferentes formas que los conceptos suelen usarse y todos los involucrados para reglamentar el qué significan las cosas y cómo se adhieren las palabras a las cosas, dando a que un concepto mal planteado permita una forma de viciado de uso, tal como en el caso de los personajes del cuento anterior, en que ellos nombran en referencia a sus percepciones de la forma o características del objeto, sin notar que el nombramiento correcto del objeto debiese ser en relación al uso y no a su forma o características en sí. Ante esto, es perceptible que existen conceptos que al redactarse y enseñarse debiesen hacer saber al aprendiz que dicha palabra hace referencia al uso del objeto para los individuos y no al ente en sí, entre muchos otros detalles. Pero, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuáles son esos contratos existenciales y reglas y normas y de planteamientos imaginarios normativos? Vayamos por partes. ¿Qué es un planteamiento imaginario normativo? El lector recordará que temas atrás hablamos sobre la verdad y que se hizo referencia de que este tipo de planteamientos dan lugar a cierto tipo de verdades y que algunos ejemplos de los mismos son las matemáticas, la física, la química, el solfeo, entre otras ciencias. Pues bien, el lenguaje es de hecho también un planteamiento imaginario normativo, pero debido a ser tal vez el primero de estos, sus reglas y normas pasaron de largo a la percepción general de los individuos. Curiosamente, en esto también existe un coincidente bastante bien percibido en las ciencias exactas, pero pasado de largo en el lenguaje. Y es que, al parecer, tal como en las tendencias universales, a ver más adelante, cuando se crea un planteamiento imaginario normativo, este suele ya estar regido por contratos existenciales, los cuales, como explicamos antes, son una especie de contratos con cláusulas y normas preestablecidos en el universo. Por ejemplo, cuando se crearon los primeros principios matemáticos, nadie hubiese podido imaginar o usar ecuaciones diferenciales, de límites u otros tantos asuntos matemáticos complejos que fueron encontrándose con los siglos y el esfuerzo de los pensadores correspondientes. Pero todas esas cuestiones se fueron dando y descubriendo, no creando. Un matemático no inventa formas, no las crea, las descubre y se esfuerza en describirlas para poder comprenderlas y posteriormente usarlas. Por eso son tan fiables, porque provienen de contratos existenciales, provienen de la más pura existencia misma. ¿Cuáles son las reglas y normas del lenguaje en relación a los contratos existenciales? Entre paréntesis, he de ser muy honesto con el lector. Esto incluso es nuevo para mí, y solo puedo presentar lo que alcanzo a vislumbrar de ello. No soy ni tan sapiente ni mucho menos experto en lo que se requiere para entrar en esta materia de estudio, pero sé que con ayuda de buenos expertos en el tema, y si es que llegase a haber partícipes interesados en este proyecto, podríamos llegar a resultados con prontitud. Por lo que lo que yo alcanzo a ver en las normas y reglas básicas del lenguaje es lo siguiente. Dicho de manera romántica, hasta donde puedo percibir, el medio más fácil para encontrar las normas y reglas de origen existencial contenidas en el lenguaje está en precisamente tomar la genética de su herencia perceptible en algunos de sus hijos, las ciencias exactas. Por lo que para entender más fácil esto, me apoyaré en las matemáticas. Las palabras no solo suelen describir objetos, situaciones y sucesos,
sino de que de hecho son signos, operaciones y fórmulas matemáticas simplificadas y reducidas, por lo que es común que a posteriori sea en esa reducción donde resida el problema de su uso, pues ocultan, nublan y omiten razonamientos y consideraciones que debiesen hacerse en ello. Por ejemplo, podemos encontrar que una palabra como bueno suele ser usada como un general y rara vez circunstancial, cuando de hecho en su uso debiese verse como una ecuación con parámetros variables. ¿Cómo se podrá recordar cuando se ejemplificó la circunstancialidad de la palabra bueno, preguntando si es bueno tomar agua? En ello se destacaba que dependía de si estaba limpia, la temperatura, la salud física del individuo u otros factores, pues de hecho se delataba también que existe una necesaria modificación en el concepto de la palabra que permita que los individuos sepan de antemano que al usarse deben hacerse consideraciones pertinentes en ello, y no simplemente asignarla a cualquier situación o ente porque así lo dicen otros, porque así se los han enseñado o porque así lo ve la mayoría. Un concepto que simplifica demasiado un significado da pie a que los individuos que le aprenden terminen también reduciendo su razonamiento sobre aquello a lo que hace referencia, lo cual da lugar a no solo una pobre comprensión de las palabras, sino también a muchos perjuicios que para el caso pueden extenderse a desde el llegar a tomar decisiones prematuras, pasando por aceptar ideas como buenas, de manera general adhiriendo en ellas parámetros de infinitud o agrupamiento, o hasta llegar a tomar posturas ideológicas para su vida basadas en la creencia de que son buenas en lo general, cuando no lo son más que circunstancialmente. Ante esto, es claro que la palabra bueno es matemáticamente representable como una ecuación con incógnitas que da lugar a determinables resultados positivos, y que no es una palabra básica como 1 más 1 es igual a 2, matemáticamente hablando. Pero al ser un calificativo, al final, incluso de concluir la ecuación, aún su calificación depende de los intereses o criterios del usuario, ya que, por ejemplo, en el caso de que x más y igual a 6 pueda o no ser calificable como un resultado bueno, aún dependerá de que el usuario busque un valor superior, menor, desigual o igual que 6, lo que da a entender que más allá de ser una ecuación, la palabra indica que su concepto debe dar a entender una fórmula que implica circunstancias y factores entre sucesos, individuos y o situaciones, dando por ejemplo que a diferencia del concepto estándar que se suele usar en esta palabra, la cual es simplemente aquello que es beneficioso o que es positivo acorde a las cualidades que cabe atribuirle a su naturaleza o destino, entre otras formas y referencias de modismos de la palabra presentados por la DRAE, un concepto más adecuado de la palabra sería bueno, adjetivo, resolución, ponencia o cualidad dada a un ente, suceso o situación por uno o más individuos en referencia a un beneficio relativo a otro ente, suceso o situación, bajo criterios de tiempo, circunstancia, efectos, sarcasmo u otros, donde de tal manera se da a entender que la calificación del objetivo depende y es dada por los juicios de individuos, de modo que tales juicios pueden ser o no asertivos y a su vez esta está sujeta a cambios, dando lugar a la relación de una fórmula en constante derogación entre involucrados y juicios del enunciante y usuario, incluyendo a su vez el que en la usanza para que algo sea considerable como bueno, tiene que existir una relación entre el ente con suceso, ente con situación, suceso con suceso, suceso con situación o situación con situación.